Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Estamos de regreso aquí en Lizy Te Responde, muy contentas con la visita de Carlos Arvide, que es hipnoterapeuta, psicólogo transaccional, life coach, un hombre con muchos años de experiencia que sin duda puede contestar todas tus dudas acerca de este tema. Gracias por tu confianza y por los mensajes que nos has mandado a Retos Femeninos Facebook Live. Y Carlos, empiezo con algunas de las preguntas de la gente que nos acompaña, a la que queremos muchísimo, que nos ha acompañado en Retos Femeninos durante, pues yo creo que ya son como 12 años. Así que ahí te va. La primera viene de Sara. Dice, Carlos, ¿es cierto que algunas personas son hipnotizables y otros no? Sí, es cierto. Depende de lo siguiente. Las personas hipnotizables son la mayor parte de los seres humanos. Los no hipnotizables son los niños muy pequeños y las personas con mucha edad y sobre todo que tengan un deterioro cerebral, porque esto va a impedir que funcione la hipnosis. De ahí en adelante hay algunos que tienen un poquito de resistencias, pero todos entramos en hipnosis en mayor o menor grado. ¿Qué es estado de trance? Así es. Algunos de los que dicen yo no soy hipnotizable, los hipnotiza los programas de televisión, de radio y otros, y sobre todo los anuncios, porque luego meten en el carrito, en el súper, cosas que ni cuenta se dan. Pues fíjate que yo tuve una experiencia súper interesante que les quiero compartir. Estaba en un entrenamiento de hipnosis y autohipnosis con Grinberg. O Bandler, no me acuerdo cuál de los dos fue. Entonces yo llegué, Bandler. Y entonces llegué y dije, no, pues la verdad yo estoy aquí para aprender, pero pues yo hipnotizable no soy. Y entonces el que estaba organizando el evento, que era un amigo mío, dice, pues vamos a ver si sí o si no. Le digo, mira, esto está padrísimo, está increíble lo que estoy aprendiendo, pero hipnotizar no estoy. Conclusión, estábamos como 800 personas en este evento de hipnosis y autohipnosis con Bandler y me pasan adelante. Y estoy yo con Bandler, Carlos, y de repente me dice, levanta la mano. Entonces, pues tenía yo la mano levantada. Y entonces me empieza a hablar, me pone en estado de trance y me dice, baja la mano, ahora baja la mano, no vas a poderla bajar. Te lo prometo. Y no se los prometo bajar, a ustedes. Claro. Yo sentí, platicando así como estamos platicando, sí. que no pude mover la mano ni un centímetro, o sea, nada. Y fue cuando entendí como toda esta parte de los mitos con respecto a la hipnosis, porque yo pensaba que estar hipnotizada era estar caminando como zombie. No, podemos estar platicando inclusive y estar en estado de trance, y yo lo viví, y fue el día que me cambió la vida y la perspectiva sobre este tema, porque así fue. Las personas piensan lo que toca decir, que se convierte uno en zombie, ¿no? Exacto. Hasta una de las bromas es, ya te tienen hipnotizado. No. Es que hay hipnosis que no parece hipnosis, pero funciona como hipnosis. Mucho de lo que yo hago dentro de la hipnoterapia, manejando una emoción, manejando un recuerdo, sin que se den cuenta entran en hipnosis. Y llega un momento que están viviendo la situación como si realmente ocurriera en ese momento. Y entonces ahí es donde se trabaja para desbloquear o quitar situaciones del pasado. Entonces, uno puede entrar en hipnosis y hay diferentes grados de hipnosis. Hay desde hipnosis ligera, donde uno puede moverse, estudiar, hacer muchas cosas. Hipnosis media y la hipnosis profunda. Curiosamente, la gente dice que yo quiero una hipnosis profunda. Quiero decirles que es la que tiene menos aplicaciones. Wow. Porque tiene aplicaciones muy específicas. Ajá. Sobre todo en autohipnosis. Puede uno alcanzar la hipnosis más profunda, pero tiene uno que llevarlo muy bien llevada con los objetivos, porque no termina uno dormido. Exactamente. Entonces sí se pierde. Y fíjate que esa es la segunda pregunta que nos hace nuestro público. La pregunta que hacen es, Raúl, ¿la persona está dormida durante el trance? No, es un estado medio dormido y medio despierto. En realidad es uno consciente y necesita uno la voluntad Exacto. de la persona
para que entre en hipnosis. Porque si no usa su voluntad, no va a funcionar. Eso que tú estás comentando es súper importante porque la gente de repente piensa que en un estado de hipnosis, pues a lo mejor el terapeuta, el hipnoterapeuta te puede hacer cosas que tú no quieres hacer. Entonces, bajo un estado de trance, no haces nada que no quieras hacer. No, porque los códigos interiores de cada uno están. Entonces no va uno a hacer nada que no quiera uno hacer. Entonces la gente puede estar segura. Muchas veces me llegan y me dicen con su grabadora, ¿no? Me dicen, hipnotízame para que yo diga qué es lo que me está pasando. No vas a decir nada que no quieras decir. Y si no estás preparado para sacar lo que pasó en un momento dado, no va a salir, porque si no lo pudiste manejar, sigue oculto, como no me acuerdo, no sé lo que pasó, porque te está protegiendo. Esto es muy frecuente cuando hay violaciones en niñas o niños siendo pequeños. No se acuerdan. ¿Por qué? Porque la mente los está protegiendo. Así es, lo tienes bloqueado. Está bloqueado. Y muchas veces lo que vemos tristemente en estas situaciones son adultos que tienen pues ciertas problemáticas o miedos o una parálisis en su vida sexual que puede estar sujeta a ese evento del pasado reprimido, pero que a lo mejor no está listo para salir. Y no lo recuerdan y no lo saben, simplemente tienen conductas automáticas irracionales. Exactamente. Por ejemplo, hay gente que le cuesta mucho trabajo el contacto físico. Exacto. Y eso es porque no lo aprendieron. O porque el contacto físico en algún momento de su vida fue un riesgo por violencia o abusos físicos. Y después es como una reacción. Ni te me acerques. Exactamente. Entonces, poder descubrir qué fue lo que pasó, poderlo modificar, porque se puede modificar en la mente. O sea, el suceso real, ahí está. Pero el impacto que me produjo, lo podemos cambiar. Eso es lo que hace la hipnosis, la hipnoterapia. Exactamente. Todos tenemos en nuestra vida eventos traumáticos. No conozco a una sola persona que te diga, sabes que mi vida ha sido perfecta. Eso no existe. Yo he tenido muchos eventos dolorosos, difíciles. Bueno, he trabajado todos estos eventos y seguiré trabajando muchísimos más. Pero hoy sin duda vivo mucho más ligera, más tranquila, más contenta. Pero porque se trabajan estas cosas. Entonces, tú si nos estás escuchando ahorita y dices, es que yo tuve un evento traumático de chiquito y pues la verdad es que sigo cargándolo. No es necesario seguir cargando porque hoy en día conocemos de técnicas maravillosas como la hipnoterapia para desbloquear, como dice Carlos, no, el evento ahí estuvo, pero lo que está causando en tu vida hoy, eso sí se puede transformar reeditando este evento en tu presente para que se quede donde está en el pasado y no te afecte en el día a día. Y hablando de estos eventos... Resuelto en el pasado. Que está muy interesante. Eso es la parte más interesante y ahí entras precisamente con regresiones. Y hablando de regresiones, justamente... Pues fíjate que regresiones, pero es que yo me quedé picada con un tema. Porque tenemos otra pregunta buenísima. Déjame contarles que yo le tengo... Si no fobia, yo creo que sí fobia. Si no un miedo tremendo, tenía una fobia que se convirtió solo en un miedo a las serpientes. Y un día en Grupo Asir, en el programa de radio que tenía, Carlos vino y trajo una serpiente. Entonces, todo lo que viví ahí fue el trabajo de Carlos conmigo a través de hipnosis, cómo manejar esa fobia que tenía yo a la serpiente. Y cómo ven ustedes que pensar en serpiente empezaba yo a sudar. Logré tener la serpiente en mis manos, que para mí fue, ¿de qué te sirve tener una serpiente en las manos? Bueno, lo que pasa es que de repente te topas una donde menos te lo esperas, cosa que me pasó. Y gracias a ti, cuando vi una serpiente, porque lo viví años después, no me paralicé o no empecé a gritar como loca. Entonces sirve para traumas, y esto es justo lo que está preguntando Margarita. Yo le tengo fobia a las arañas. ¿Cómo me podría ayudar la hipnosis? Bueno, hay que hacer hipnoterapia y hay dos caminos, ¿no? Encontrar qué pasó con las arañas y ella en alguna etapa, o simplemente borrarle las arañas y las arañas no existen para ti, las arañas son amigas tuyas y tan. Así de fácil. Mira, una señora hace tiempo fue conmigo
porque tenía fobia a las palomas. Y Sí, tenía que pensarías que el daño que puede demasiado hacer una problema paloma. con las palomas. Encontramos que ella, antes de nacer, un día o 2 días antes de nacer, su mamá estaba en un parque y una paloma le picó la mano a su mamá. Wow. Y entonces ella, estando en el vientre, ahí pensó que la paloma se iba a meter hasta donde estaba ella a picarla, porque a su mamá la había picado. ¿Qué iba a pasar con ella? Pues quiero decirte que posteriormente desapareció en la fobia a las palomas. Y qué increíble poder descubrir algo que está tan guardado en el inconsciente. De hecho, ella estaba en el vientre de su mamá. Así es. Y esto tiene que ver con las terapias regresivas. Claro. Y fíjate que hablamos de algo muy sencillo. Palomas. Sí, claro. ¿Sí? Palomas. Porque que dirías, todavía una ¿qué daño me serpiente va a es hacer otra una cosa, paloma? ¿no? O una araña. Bueno, el otro día me picó una araña, Carlos. ¡Ay, Dios! Me picó una brown recluse, no sé qué. No, bueno, acabé en el hospital con antibiótico durante una semana, pero yo ni sabía que eso se te mete a la sangre. Fue todo un tema de la araña. Pero bueno, la araña nunca la vi, nada más me picó. Pero sí puedo entender a nuestra amiga de No. que puede ser muy difícil vivir con un trauma a las arañas, como la mía a las serpientes. Bueno, es que el horror son las patas de la araña. Sí, lo Es una peludas cosa que así. están. Estás hablando de las tarántulas. Sí, son muy feas. Sí, son horribles. A mí tampoco me gustan, amiga. Bueno, hay que convivir con ellas de lejecitos. Entonces, Porque son bien sirve para peligrosas. este tipo de traumas. No, por supuesto, y para más cosas, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver también con lo que comentaba Carlos hace unos minutos de la terapia de hipnosis regresiva. Y tenemos varias preguntas sobre hipnosis regresiva. Marta está justo preguntando, ¿es peligrosa la hipnosis regresiva? ¿Qué te parece si regresando de una pausa hablamos sobre este como ganchito de lo que es la hipnoterapia, que es las terapias de regresión? Sigue con nosotros aquí en Lizzy Te Responde. Me acompaña Carlos Arvide, que es hipnoterapeuta, terapeuta transaccional, life coach y un hombre con muchos años de experiencia que sin duda te va a poder apoyar y ayudar, porque siempre que hay que ir con personas preparadas para este tipo de temas, porque también hay sus charlatanes, mi Carlos, Sí, por supuesto. desafortunadamente. Sí. Pero tantos años de experiencia, me consta a mí, me quitó mi fobia a las serpientes y aquí andamos. Así que regresamos con más en Lizzy Te Responde. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar. Basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto, basta ya. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones y verás tus
cómo educamos con una estrategia basada en neurociencias. De eso se trata nuestro programa el día de hoy con la doctora en antropología social, Laura Carrera, quien, como les decía, durante muchos años estuvo desde la parte teórica combatiendo como la delincuencia, la violencia, a través de las estrategias en Academia de Policía y en otras organizaciones, con las mujeres también, era la Comisión Nacional para erradicar la violencia en contra de las mujeres, que era parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, de todo esto que estuvo haciendo Laura Carrera, por supuesto que se dio cuenta que hay una semilla por ahí que no está fructificando de la mejor manera. Así es. Yo quisiera regresar a una cosita del anterior segmento que comentabas, que es muy importante. Fíjate que nuestras mamás, ¿tú cuántos hermanos tienes? Son 5, ¿verdad? Fuimos 4. Fueron 4. Sí. Nosotros 7, como te decía, y las familias 7, 8, 10. Y una de las cosas que justamente se decían en aquel momento, nosotros crecíamos en comunidad, o sea, no tenías a la mamá encima, porque ¿quién te cuidaba? Pues la comunidad familiar. O sea, yo no me acuerdo de que mi mamá hubiera estado conmigo haciendo la tarea ni nada. Crecías ahí como en el montón, con mucho cuidado, sí, pero no solamente en el montón de la familia nuclear, sino la de los primos, primas, y también hasta la de los vecinos. O sea, los vecinos te cuidaban y tal, etcétera. Había una comunidad de la calle. Si una chiquita salía de 2 años, la gente se iba y todo el mundo sabía dónde estaba. O sea, no había... ahora, las mamás de hoy pasan estadísticamente más tiempo con sus hijos que lo que nuestras mamás pasaron con nosotros. Esto es un tema bien importante. El problema es cómo lo pasan, y tú hacías una referencia al tema de las relaciones sociales. Ahora, regresando a tu pregunta, eso me parecía muy importante aclararlo, porque es un dato que es fundamental. Pasan más tiempo, pero no tienen ese entorno, o ese entorno no es lo suficientemente sano, así como para dejar que nuestros niños salgan a la calle y tal, y entonces pues están adentro con el celular, con sus aparatitos relacionándose, quién sabe con quién. Dicen que hay más peligros allá afuera que la propia calle, la propia comunidad. Sí, exactamente. Hoy las mamás, desafortunadamente, y hay que hacer una conciencia, están creando con el celular en la mano. Y eso es muy grave porque el cerebro, para hacer conexiones en el cerebro, lo haces con la mirada. Todas las relaciones, o sea, tú te enamoras, platicas, haces, etcétera, con la mirada. No hay de otra manera. El amor surge con la mirada. O sea, tú no puedes enamorarte de alguien si estás viendo para otro lado. Y ese amor que surge con el hijo es con la mirada, con la hija, es estarlo viendo, estarlo tocando, estarlo atendiendo. Y cuando tanto el niño, el papá, la mamá están con el celular, no están viendo, no se están apegando y enlazando con la mirada, ni en las amistades, etcétera. Si todos están con el celular, no se están viendo, y es clave y es fundamental. Y el otro día decíamos, ni siquiera cuando están amamantando, que es bien importante, porque el niño se refleja en la mamá y entonces sabe si está bien o sabe si está mal, porque todavía no diferencia entre el cuerpo de la mamá y el cuerpo del niño, porque estuvo tanto tiempo dentro de la mamá que no sabe ni qué onda. Pero entonces la mamá está amamantando con el celular aquí. ¿Qué es eso? Así es, y eso es muy importante que sepan que en el cerebro del niño es el que no tener la mirada, es que no le estás generando los suficientes conectores de apego y de relaciones, le estás generando... Voy a irme a la última pregunta que me hacías. Yo trabajé muchos años, tengo 15 años trabajando en temas de violencia y delincuencia. Trabajé para la Unión Europea, fui la primera, me tocó crear la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y también fui la primera, no solamente creé la comisión, sino fui la primera titular. Me tocó también crear el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Seguridad, y también al crear el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, pues me tocó ir a muchos barrios, ver de fondo el tema de la violencia. Y lo que me puedo dar cuenta, trabajé para la Unión Europea, trabajé en El Salvador, en Panamá, en Colombia, y lo que me puedo dar cuenta al final es que los policías
y hoy la Guardia Nacional lo que va a hacer es solamente contener. Para resolver los problemas de fondo no los vamos a resolver con el uso de la fuerza o con la contención. Lo tenemos que resolver desde la familia y cómo educamos a los hijos. Entonces, yo dije, a ver, el tema hoy es que al final de cuentas, fíjate, la educación, cuando tú le preguntas a la gente en las encuestas de victimización cuáles son las preocupaciones que tiene y salen a nivel nacional, lo que se dice es que es una preocupación por la inseguridad, por el aumento de los precios, por el desempleo, etcétera. Pero resulta que lo más importante en este momento es la educación. Es decir, si tú subes la educación al primer lugar de preocupación nacional, vas a resolver los otros 7 problemas, porque ahorita el problema está en el 8º lugar, no puede ser. La gente se conforma con mandar al hijo a la escuela, pero la educación, tú decías, criar a los hijos, es desde el momento, es más, desde el momento de la gestación, si estás estresada, si vives si fumas, si tomas, si etcétera, todos esos están afectando el bebé que traes en el vientre. Y desde el momento en que nace, pues obviamente no solamente eres tú, sino que es toda la parte del entorno. Debe ser prioritario. Es muy importante que se le dé todo el apoyo. El combate a la delincuencia, a la violencia y demás ni siquiera es un antídoto, es solamente una aspirina para un problema de fondo que tiene que ver con la educación que tenemos en México. Y educación no solamente las escuelas, la instrucción académica, sino la formación humana, que ahí tenemos que ver nosotros los padres. ¿Cuántas veces una familia se saca a flote con principios, con una solidez moral, etcétera, aunque la instrucción académica sea deficiente? Entonces los papás, la verdad es que nos tenemos que poner las pilas y tenemos que exigir, Laura, a las autoridades educativas que se les dé una buena educación a nuestros hijos, pero para eso hay que estar metidos ahí con ellos. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo te está pareciendo tu maestro? ¿Vas bien? Si nos estamos dando cuenta que no saben ni siquiera escribir, llega gente a las universidades que ni siquiera tiene buena ortografía, que no saben redactar, que hay que regresarlas a 6º de primaria y en los años de secundaria porque no saben expresarse por escrito, ni verbalmente tampoco. Entonces, todas esas habilidades que se están perdiendo porque las tareas las hacen también en la computadora y bajan información de aquí, de allá, le dan una arregladita y lo presentan. Ni siquiera están de cara a una audiencia de su salón para darles, como nosotros hacíamos, una clase pública de algo. Ni siquiera se tiene eso, todo lo hacen a través de la computadora y estamos utilizando esos instrumentos no como un medio, sino como un fin. Así es, y es muy grave. A ver, fíjate, tenemos 200 años, es que hay que hacer una reforma de fondo en el tema de cómo estamos educando a nuestros hijos y cómo los estamos creando en la casa y cómo los estamos educando desde la escuela. Si tú ves, por ejemplo, los salones de clase desde hace 200 años, son exactamente los mismos. Lo único que está en un momento dado sucediendo en este momento es que les estamos dando computadoras y iPads. Es lo más diferente que les estamos de alguna manera haciendo. Pero el salón sigue siendo exactamente el mismo. Depende del nivel social en donde estés, si tienes un iPad, si tienes un teléfono, si tienes una computadora. El tema es que al final de cuentas tampoco la computadora, ni el iPad, ni el teléfono te están resolviendo absolutamente nada. Hoy los países como Francia, los nórdicos, los españoles, lo que están diciendo es, no importa que los niños, fíjate tú, no aprendan a leer y escribir a los 4 años, ni a los 5, ni a los 6, es a partir de los 7. Pero lo único que tienes que hacer en esa etapa es algo que tú decías, es relacionarte con el otro, ver, jugar, crear. No Desarrollarte, hacer ejercicio, etcétera, y no estar encuadrado en una pantalla. Ese es el tema. Claro. Francia acaba hace 2 meses, prohibió el uso de los teléfonos y las tablets en la escuela preescolar, primaria y secundaria. Y solamente puede
el docente enviarle un trabajo al alumno en la computadora cuando está plenamente justificado, y es por ley. Entonces, porque ya todos los estudios neurocientíficos están diciendo que las pantallas te atrofian el cerebro. Es decir, hay una pantalla y hay una cuestión irreal, hay una cuestión ahí enorme de información, y tú lo que tienes es un dedito que hacen, ya no juegas, ya no tocas, y la parte del solamente usar un dedo en relación con el cerebro te lo está atrofiando en el sentido de que te está haciendo adicto y puedes tener comportamientos violentos. Wow, además de todo el daño que puede causar a los ojos, ¿verdad? Se te secan los ojos, sobre todo cuando lo ves en la noche, las pantallas, hay que bajarles el brillo. Ahora todos los celulares te pueden dar información de cuántas horas pasaste en el celular. Chequen el celular de sus hijos. Bueno, yo para esto se los quitaría, igual que en Francia, primaria y secundaria, fuera iPads, fuera teléfonos celulares, porque hay que brincar, hay que hasta retar, jugar deportes, digamos, hacer deportes a la hora del recreo, hay que platicar. Muchos alumnos se están comunicando solamente por el celular. Todas las plataformas van a cambiar dentro de 5 años, 10 años, 20 años, ya no van a existir. Todos los sistemas computacionales que nosotros conocimos, pues ya ahorita no nos están sirviendo. Yo aprendí Fortran, COBOL, a programar cuando iba cuando estaba en la Facultad de Contabilidad, cosa que ya ni sirve. Entonces, todo eso va a cambiar, va a haber otro tipo de cosas. Entonces, mejor vámonos a lo esencial. Mejor vámonos a cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo creamos soluciones para los problemas que se nos van presentando y soluciones que estén afuera de lo que un tutorial en la computadora te puede decir. Bueno, tenemos que hacer nuevamente una pausa y vamos a regresar con un chorro de preguntas para Laura, con toda la información sobre este evento. Yo les voy diciendo mientras tanto que se metan a la página estrategiasneuroeducativas.com, todo pegadito. Ahí van a encontrar información, pero además van a encontrar también todos los datos del evento que va a ser ya próximamente en noviembre. El 26 de octubre, ya. ¡Ah, octubre! Sí. Ya, en octubre. Así es de que de una vez, desde ahorita, vamos a registrarnos para obtener toda esa información que nos puede llevar a una mejor crianza definitivamente de nuestros hijos. Volvemos con Laura Carrera. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. La infidelidad financiera. ¡Qué tema!, ¿verdad? Bueno, la infidelidad financiera es un temazo. Déjame decirte que el 70% de los divorcios que se dan en México tienen que ver con problemas de dinero. Y en particular, ¿qué es la infidelidad financiera? Bueno, es cualquier secreto relacionado con el dinero. Sea que ganes más de lo que dices, sea que gastes más de lo que le estás platicando a tu pareja, y muy importante, los préstamos. Quizá le has prestado a alguien y tú no le has dicho a tu esposa o a tu esposo que ese dinero ya no forma parte de la familia. Cualquier secreto relacionado con dinero puede tener consecuencias muy importantes que yo te quiero decir. Punto número 1 es evaluar cuál es la calidad de comunicación que estás teniendo con tu pareja. Punto número 2 es si la otra persona se entera de ese secreto, puede dañar la comunicación y puede dañar la relación tal y como si fuera una infidelidad amorosa. Y el punto número 3 es: te estás perdiendo la enorme posibilidad de construir algo juntos.
Está demostrado que cuando él y ella pueden hablar abiertamente de dinero, pueden hacer un plan juntos y están en el mismo canal respecto al dinero, el resultado se puede potencializar y construir un patrimonio individual y un patrimonio en familia exponencialmente mayor a que si lo hacen cada quien por su lado. Así es que te invito a que trates de hablar con tu pareja tranquilamente desde tus sentimientos, desde lo que te preocupa, desde los sueños que tú tienes en relación al dinero y puedas hablar con él, puedas hablar con ella y tratar de eliminar en lo mayor que se pueda la infidelidad financiera. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos con nuestro amigo Juan. El trámite fue demasiado rápido. Yo estoy entrenándome en los bloques, en los tiempos, porque me quedo con la mitad de las palabras. Tengo la boca llena de palabras y se me quedan muchísimas. Este bloque tiene que ver con historias que transforman. Si no me conoces, a mí me gustaría platicarte un poquito de mi historia. Yo llevo más de 34 años dando clases. He encontrado que a través de la enseñanza, la que ha crecido soy yo, el compartir día con día con mis alumnos, con muchas personas, niños, adolescentes y adultos, ha hecho que mi vida se transforme. Mi gran pasión, siento que mi gran don es enseñar y que a eso vine. Y me encanta saber cómo cuando enseñas algo, y Camina a Ti siempre ha sido una escuela formativa, entonces a partir de esta escuela, pues primero fue una escuela que se llamó Procer y luego fue Camina a Ti, pues habíamos muchas personas en este concepto de crear una comunidad de conciencia, que expandiera la conciencia en esta humanidad. Y yo creo que lo hemos logrado. Y en estas historias, a mí me gusta decirles a mis alumnos que yo soy la Miss como de kinder. Les enseño bolitas y palitos, el abecedario. Y la grandiosidad es voltear a ver cómo estos alumnos de bolitas y palitos empiezan a hacer frases y luego hacen sus grandes historias. Y esto es lo que te quiero compartir hoy. Aquí tenemos a Juan Maldonado. Juan, gracias por estar, gracias por venir. Me siento muy afortunada, muy gozosa, porque hemos andado un largo tiempo, por lo menos 17 años, que la vida nos hizo coincidir y nos hizo crecer juntos. Y a mí sí me gustaría que nos compartieras todo esto que a través de este andar, de cómo llegaste a dónde estás hoy, cómo lo lograste, qué fue lo que hiciste, cómo te hizo bien o qué. Cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Güerita Preciosa, por invitarme a este programa. Gracias a todos por recibirnos. Y bueno, pues al principio dijiste retos femeninos, pero yo creo que también son retos masculinos. Es totalmente de acuerdo. Me encantó esa frase y la voy a poner muy seguido porque, bueno, pues yo hace 17 años exactamente llegué a Camina a Ti. Pues estaba muy enojado con la vida porque no supe entender lo que es el principio, lo que es el fin. Y me enojé tanto que entonces me enfermé. Y me enfermé y empecé a tener ataques de pánico, ataques de angustia, una depresión terrible y no le veía sentido a mi vida realmente. Y un día llegué a Camina a Ti hace exactamente 17 años y me encuentro con una comunidad muy amorosa, donde todos me recibieron abrazándome. Tu primer abrazo realmente fue fenomenal. Sentí esa contención y sentí que ese espacio iba a ser mío también. Y entonces empecé ese camino de conquista, ese camino de saber que en el momento no tenía una estructura en mi vida realmente. Había perdido toda mi estructura. Y empecé con cada curso, con cada práctica, todo lo que nos decías. Tengo que decir que es el más aplicado. Un día vino y me dijo, a ver, güerita, yo ya no sé a qué horas levantarme para terminar todas tus tareas. O sea, me levanto a las 5 de la mañana y todavía no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que nos dices que tenemos que hacer. Eso es maravilloso porque, bueno, ahora todavía le pongo una hora más. Ahora me levanto a las 4 de la mañana exactamente a empezar mi práctica personal, porque a las 6 empieza el día. Y en ese caminar, pues, empecé el yoga,
el yoga en muchas escuelas, conocí a muchos maestros. Ese intento de encontrar estructura en mi vida me permitió y me invitó a viajar. Algo que tú me enseñaste también, algo con la que recorrimos viajes tan maravillosos y pues después me seguí solito. Tú me llevaste y yo me seguí. Claro, así es. Y pues seguí, conocí, fui a la India, fui a Tailandia, recorrí el Tíbet, recorrí Nepal, buscando respuestas, buscando equilibrio, buscando cómo tener una vida tranquila. Porque la mente llega un momento en que se aloca. De hecho, vive alocada. en India le dicen que es el chango, que es el mono, la mente de mono, y no sabemos cómo detenerla. Y entonces en ese buscar entré al yoga y empiezo a conocer la importancia del respirar. Uno no sabe respirar realmente y la vida es un inicio, es un final, es un inhalar, es un exhalar. Claro. Y eso fue lo que primero empezaste a decirnos, respira. En tus cursos yo los tengo, pero sí, tatuados en cada poro, respira. Pero no sabemos realmente. Y ese ABC que nos enseñaste me llevó y digo, wow, tuve que recorrer 17 años para regresar otra vez a lo mismo. Empezamos respirando. Claro. Empecé a estirarme, Sí, claro. empecé a conocer el cuerpo, empecé a aceptar mis emociones, porque no sabemos aceptar las emociones. Queremos cambiarlas, no queremos tener emociones, queremos tener siempre felicidad. Y no se puede. No, Y en la vida no se puede siempre estar feliz. no. La mente cambia a cada momento. Y entonces el yoga me enseñó a observar la mente, a observar cómo cambia, qué la hace cambiar, qué la modifica y además cómo la mente influye en la respiración. Claro, estás haciendo una postura y estás pensando en otra cosa, ya no la hiciste. Así es. Y entonces te duele. Así es. Cómo estar en el momento Claro. presente. Yo me acuerdo de eso que decías tú, el momento presente. Yo decía, ¿cuándo es estar en el momento presente? Hay muchos libros que hablan sobre vivir el momento presente, el aquí y el ahora. Pero muchos de ellos, a veces, no te dicen cuál es el momento. Claro. Y tú en ese ABC siempre nos decías, aquí y ahora. Invítate a observarte. Yo me acuerdo mucho eso. Decías, tienes una emoción, siéntela, acéptala y haz un espacio hacia atrás. Esa palabra, como me acuerdo cuando decías, cultiva el testigo. Y yo decía en mis estados de angustia, ¿cómo? ¿Qué testigo? ¿De ¿Qué qué me hablas? testigo? ¿Cómo voy a aceptar? ¿Cómo voy a fluir? Bueno, esa palabra fluir fue maravillosa. 6 años me tardó entender lo que es fluir. Fluir. Claro. Y lo escuchamos todo el tiempo, fluye, fluye. Y realmente cuando te sientes mal, tu mente está bloqueada Es correcto. y no sabes qué hacer. Y lo único que te vas es hacia abajo. En lugar de respirar como hiciste al principio, darle espacio a lo que te siente, a lo que te pasa, a lo que sientes, dale ese momento, esa atención. Y luego, ahora Seguimos. es que presume. Yo tengo que presumir. Juan su profesión es odontología y da clases en la universidad, hace muchas otras cosas, además de que es un peregrino de la vida de conciencia y encontrando formas y sistemas, pero logró, los odontólogos me platicaban en algún momento, me decías, Así es. tienen mucho estrés, y entonces tienen problemas de corazón, de infartos, Así les dan es. infartos. Entonces imagínense en la universidad, en la UNAM, que va y hace una propuesta práctica de que aprendan a meditar. Enseñarles a meditar, cuéntales. Fue maravillosa la experiencia realmente. Llegar con el director de la facultad, presentarles el proyecto de llevar a la odontología, porque es la primera vez en el mundo que la facultad de odontología se abre a una experiencia diferente. Wow. Los directivos creyeron en mí porque han visto mi camino. Como Claro. tú lo dijiste, a lo mejor pues porque me amas, pero en el lado profesional la gente también me conoce y sabe que ha sido importante ese camino. Y fui con el director, le presenté el proyecto, le dije necesitamos llevar a los odontólogos a meditar.
y le dije, esto se está haciendo en Harvard, esto se está haciendo en Pensilvania, esto es científico realmente. Claro. Y entonces un grupo de Harvard demostró cómo uno puede aprender a respirar conscientemente, uno cómo puede meditar observando solamente la respiración. No necesitamos hacer tantas cosas. Claro. Porque allí está el ABC. Y ese ABC que es tan fácil, pues me permitió llevar a mi comunidad odontológica y presentar conferencias en congresos de la misma facultad internacionales, donde les enseño cómo realmente aprender a meditar y cómo observar la respiración. Es tan sencillo, pero tan complicado a veces, pero eso te lleva... Y es que imagínense, ¿no? Imagínense que podemos, en las facultades, en todas, en las escuelas mismas, yo siempre pienso que se nos está yendo un poco la vida en productividad, en tener los títulos, ganar muchos premios, hacer muchas cosas. ¿Qué tal que les enseñáramos desde muy chiquitos a los niños, que ya en algunas escuelas lo hacen un poco más en este sistema, a ver, a respirar, estar aquí, a manejar sus emociones, a verlas, pero sobre todo, no viviríamos con este estrés. La mayoría de las enfermedades de este tiempo, dicen los médicos, tienen que ver con el estrés. Y yo me pregunto, ¿cómo me libero del estrés? Soltando el control y poder. ¿Cómo suelto el control y poder? Regresa al momento presente. Respira, respira. Yo creo hoy por hoy, y gracias Juan, porque desde la parte profesional, no estamos hablando del mundo acá de Peace and Love, no. Estamos hablando de la parte muy práctica, de la parte muy consciente, de que el avance en el ser humano tiene que ser por otro camino. Nos estamos enfermando, se están enfermando mucho más las personas de impronta. Y es esta falta de contacto consigo mismo porque tampoco saben cómo. Y tú sabes mejor que los cómo, lo más importante de un cómo es enseñar. Así es. El 1, 2, 3, respira. 1, 2, es tan fácil que nadie lo hace. Sí creo que esta oportunidad que la vida nos ha dado y que yo, hijo, no saben cómo le agradezco a Silvia Sánchez Alcántara de ser tan avesada y provocar estos programas porque pues están generando una posibilidad para muchísimos que no la tienen, porque llegamos a millones de personas, a 1000 personas o 1000, lo que sea de personas, si quieren, y es un momento, ¡pum!, es la chispa para encontrar el camino, el que mejor les guste, el que mejor, ahora hay tanto, cuando tú entraste no había tanto. No No había día. ni información así, ¿no?, tan abierta. Ahora pues te vas y vienes, y vamos y venimos. Y bueno, vamos a ir a un corte. Por favor, comuníquense con nosotros, mándenos sus preguntas, sus comentarios en Facebook, en las redes sociales. Aquí estamos también de Juan. Les vamos a poner también cómo y dónde conectar con Juan. Sus clases de yoga son espectaculares. Ya les platicaré en el siguiente bloque. Gracias por estar con nosotros. Ahorita volvemos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Retos Femeninos? Bienvenidos a estos jueves de Mujeres Exitosas. Perdón que arrancamos un poquito tarde, pero hoy sí la Ciudad de México está hecho un caos. Y bueno, para no desaprovechar estos minutos que vamos a platicar con nuestra invitada del día de hoy, una mujer exitosa, increíble, que les va a encantar y todo lo que va a aportar va a ser para bien. El reto de esta semana es no escuchar a quienes nos dicen que no podemos. Porque cuántas veces estamos siguiendo todo lo que nuestro corazón nos dicta y porque alguien llega y nos dice que no somos capaces, nos truncamos. Y bajo esta frase de esta semana, bueno, pues mi invitada, Rosy Oviedo, les va a platicar muchas cositas donde a ella, en muchas ocasiones, también ha tratado de frenarla, han tratado de decirle que no es posible todo lo que ella quiere lograr y sin embargo, pues siempre se ha propuesto hacerlo. Y vamos a hablar de Rosy, ya que ella es licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública, tiene diplomas en Políticas Públicas y Derechos Humanos. Ella es una gran activista y una conferencista internacional y nacional en temas de prevención de violencia contra la mujer, que tantos años llevamos trabajando aquí en Retos Femeninos. Ella es fue directora general de Registro Civil del Estado de México, junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, está llevando el proyecto Gobierno Abierto para la erradicación de la violencia de género en el Estado de México. Como activista social, ha defendido los derechos de grupos en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres violentadas, grupos indígenas, migrantes, comunidad LGBT, niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Y bueno, ¿qué más les puedo decir yo de Rosy? Una amiga muy querida que nos toca compartir en 50+1, pues toda una actividad maravillosa para lograr que la vida de las mujeres sí se erradique totalmente la violencia en la que muchas veces viven. Y quiero darle la bienvenida a Rosy. Rosy, maravilloso que puedas estar hoy con nosotros. Gracias, amiga. Feliz porque pues todo lo que tú haces es un ejemplo y una motivación para que muchas mujeres entiendan que tienen derecho a vivir una vida totalmente libre de violencia. ¿Qué nos puedes contar sobre todas estas piedras en el camino que has tenido que brincar para llevar un tema tan difícil en un país que ocupa triste y vergonzosamente el primer lugar en feminicidios a nivel Latinoamérica, que han salido estudios de las Naciones Unidas donde México ocupa el primer lugar en abuso sexual a las mujeres y que también hace 2-3 años la Cámara de Diputados ratificó que éramos el primer lugar en abuso sexual a los niños y que no podemos permitir que esto siga creciendo. ¿Qué has tenido tú que superar en tu vida para poder continuar esta labor? Hace unos días me estaban preguntando por qué yo me había decidido a apoyar a grupos vulnerables y después todo se ha ido encaminando principalmente hacia el tema de las mujeres. Yo fui madre adolescente a los 15 años y a mí se me dieron las condiciones para poder volverme a reintegrar a la escuela, poder sacar adelante a mi hija. Y yo me di cuenta que el trabajo de mis padres pues fue lo que hizo la diferencia en mi caso. Y a partir de ahí yo me iba dando cuenta de otras mujeres que habían pasado por lo mismo que yo, que habían sido madres adolescentes y que hubo muchas piedras en el camino, tanto de violencia, discriminación hacia ellas, pues por el hecho de ser madres a edad temprana. Y es ahí donde yo empiezo a trabajar con estos temas, ¿no? Me doy cuenta también de la violencia contra niños, me empiezo a trabajar con ellas, con mujeres indígenas, con grupos de diversidad sexual también. Sin embargo, al final todo se va alineando a trabajar todos los temas con perspectiva de género para ayudar siempre a las mujeres. Porque cuando tú ayudas a una mujer, esto tiene efectos multiplicadores y no solamente la ayudas a ella, sino ayudas a todo su entorno. Claro. Sí, cuando tú tienes a una mujer libre de violencia, que tiene una autoestima, una seguridad, pues todo lo que le da a sus hijos y todo lo que le da a su familia y a su entorno es positivo. Cuando tienes una mujer lastimada, una mujer pisoteada, una mujer vejada, como existen tantas tristemente en nuestro país, pues lo único que le puedes dar es que mi Rosy. Vamos a hablarlo transparentemente. Pues le tienes que dar las herramientas. Yo también siempre he creído que la educación es la herramienta más fuerte para poder alcanzar la igualdad
y que ninguna mujer debe dejar de estudiar, ni una niña, ni una jovencita, pero que tampoco ninguna mujer adulta que no ha tenido la oportunidad de una formación académica debe dejar de prepararse, porque hay institutos, asociaciones civiles que les ayudan a darle las herramientas para que puedan generar, por ejemplo, un autoempleo. Claro. Entonces, a la edad que tengan, se tienen que seguir capacitando. Nunca una mujer debe de quedarse estática sin aprender, porque eso le va a dar las herramientas para que pueda ser autónoma en la vida, y no solamente económicamente, sino emocionalmente. Porque cuando tú te sientes segura de ti, pues finalmente emocionalmente estás empoderada. Claro, fíjate que aquí en Retos Femeninos todos los martes con Julieta Lujambio tratamos el tema de la autonomía, porque sentimos que la autonomía es lo único que le va a permitir a una mujer el poder salir adelante. Si tú no te preparas, si tú no crees en ti, si tú no trabajas todo tu interior para poder llevar a cabo todo lo que te propongas, pues tu vida seguramente va a ser muy miserable, por llamarla de alguna forma. A ti en lo particular, mi Rosy, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo? Estas cosas donde a la hora que sientes tú que vas a dejar a un lado tu proyecto, porque todo se ha complicado tanto, ¿cuál es la caída, el dolor más grande que has tenido por seguir transitando en este camino para eliminar la violencia contra las mujeres? Pues el dolor más grande es a veces no poder ayudar a las mujeres como uno quisiera. Tenemos la posibilidad y tenemos la experiencia, a veces, si no es para resolver, para ir canalizándolas hacia diferentes áreas. Esa es mi responsabilidad como ciudadana, como mujer, pero a veces tu capacidad no alcanza para resolver los problemas que tienen. Eso para mí ha sido uno de los grandes impedimentos que hay. Por eso creo que las alianzas y hacer redes entre mujeres, como donde ahora estamos y que compartimos aquí con Silvia de 50+1, nos da la posibilidad de ir resolviendo más fácil, porque lo que una no sabe, claro, lo sabe la otra. Entonces tenemos que crear redes de mujeres o redes donde también haya hombres, porque los necesitamos, para que apoyen a estos temas y podamos ir resolviendo estos problemas, porque a veces te encuentras con situaciones tan difíciles que es muy difícil que una mujer salga. Sin embargo, no imposible, siempre y cuando reciba el apoyo necesario de todo mundo. ¿Tú qué consejo le darías a la mujer que hoy vive en violencia? ¿A dónde se puede acercar? Yo normalmente las mando a Fundación Origen, que creo que Mariana ha hecho un trabajo espléndido, porque siempre es como muy confuso. Y a veces muchas te comentan que fueron a levantar una denuncia y no tuvieron este respaldo que se requiere cuando estás en un momento tan difícil y tan peligroso como puede ser tu vida en riesgo. ¿Qué les recomendarías que hagan para que realmente sientan que pueden vivir sin violencia? Lo primero que se tiene que pasar es que se asuman como una mujer violentada, porque a veces normalizamos la violencia y no nos damos cuenta que somos o lo negamos, ¿no? A veces enmascarándolo con que el hombre me quiere mucho y por eso me violenta, este tipo de situaciones. Después, pues, acudir a las autoridades. Desgraciadamente es difícil que las mujeres tengan esta cultura de la denuncia. Cuando ellas se atreven a denunciar y después no reciben la respuesta que quieren de las autoridades. Y la amenaza de la pareja porque se atrevió a denunciar. Sí, así es, y por eso no la respaldan las autoridades, pues para ellas es sumamente difícil. Entonces, lo primero que tienen que hacer es que no solamente la autoridad, en este caso el Ministerio Público, las agencias del Ministerio Público que le reciben la denuncia, no son las únicas encargadas. Entonces, debe de asesorarse por instituciones como el DIF. Quiero decirte que yo fui directora del DIF en Tlalnepantla y es un grupo multidisciplinario donde recibe asesoría psicológica, jurídica, para darles el acompañamiento. A nivel local, dependiendo de donde ellas se encuentren, bueno, pues casi toda la República tiene municipios, menos la Ciudad de México, que están alcaldías. Existen los institutos de las mujeres o secretarías, las unidades encargadas de apoyar a las mujeres. Y si a nivel local no encuentran el apoyo, existen instituciones estatales también, y si no, podemos ir a las instituciones federales. Sin embargo, también existen asociaciones civiles como la mía, a nivel humano, está a su disposición para apoyarlas, irlas orientando acerca de lo que deben hacer. Cuando tú convences a una mujer que haga una denuncia, a veces
las personas piensan que ya las estás sacando del círculo de la violencia, pero después dices, ya las saqué de este lugar y ahora qué sigue si no saben cómo mantenerse, qué van a hacer con sus hijos, no tienen nada. Entonces, sí necesitan un apoyo transversal, donde se les capacite no solamente para rechazar cualquier tipo de violencia y para ejercer sus derechos, sino después de eso, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a sacar a sus hijos adelante? ¿Hacia dónde se van a dirigir para poder resolver este tema? ¿Cómo se llama tu asociación? Nivel Humano. ¿Cómo pueden contactarte? Bueno, pues por ahí nos van a poner en la pantalla los números de teléfono de la asociación y también la página web. También estamos en redes como Nivel Humano en Facebook y en Twitter y nos pueden solicitar apoyo y nosotros con mucho gusto, si no tenemos la respuesta inmediata, sí buscamos hacia dónde canalizarlas para que las mujeres no se queden sin el apoyo. Sí, a mí me ha tocado en este grupo de 50+1 que de repente alguna de las casi 200 que estamos ya entrelazadas, comenta algún caso y en automático, bueno, Rosy la primera, pa' pronto acércate aquí, márcale a fulanito, hazle, y eso es cuando nos enteramos. Pero si estamos hablando que todos los días, ¿a cuántas mujeres asesinan? Pues a nivel nacional, acaban de sacar el Secretariado Nacional del Sistema de Seguridad Pública, datos que son entre 9 y 10 mujeres. Imagínate, yo cuando arranqué todo esto en el 2008, estábamos hablando de 6 al día, y era cuando se lanzó la ley para vivir una vida libre de violencia, y hemos subido a 10. Así es. O sea, es un tema muy complejo. Pues qué maravilla que podamos tener mujeres como tú, Gracias. Porque no es fácil el que dejes a un lado casi tu vida para entregársela a muchos seres humanos que necesitan el que haya muchas Rosis, porque me consta que tu labor es maravillosa. Y nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a platicar también de una exposición de fotografías increíble que acaban de presentar, donde estamos tratando de convencer a Rosy que podamos llevarla a que todo mundo la vea. Regresamos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.